A continuación, se presenta aplicaciones de Building Information Modeling en las edificaciones y su relación con LEED y construcción LEED, a cargo del Dr. Claudio Morgues. Es ingeniero civil egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene Master Science en Ingeniería y Gestión de la Construcción en la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene PhD en Ingeniería y Gestión de la Construcción en Stanford, en la Universidad de Stanford. Actualmente es docente en el Departamento de Ingeniería y Gestión de la Construcción de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Por favor, recibamos con un cordial saludo al ingeniero Claudio Morgues. Muy buenos días y muchas gracias. Gracias a ustedes y a la Universidad Católica de Perú por la invitación. La verdad que es para mí bien interesante el planteamiento que se hizo en esta feria, en este seminario, porque la verdad que estos temas que están conversando, BIM, Lean y LEED, son, yo diría que los temas más importantes que están, o los cambios más importantes que se están dando en nuestra industria hoy en día, y esto a nivel mundial. Por lo tanto, realmente que estén discutiéndose estos tres temas al mismo tiempo creo que es bastante valioso, porque se pueden ver efectivamente cómo se conectan unos a otros, y eso espero un poco rescatar en la presentación de hoy. La idea que, el plan que tengo, ¿cierto?, de la presentación es conversar un poquito, al principio un poquito más teórico, darle una serie de planteamientos conceptuales respecto a lo que se llama BIM y vamos a hablar también de diseño y construcción virtual. Después vamos a hablar de aplicaciones específicas de BIM en la edificación y finalmente vamos a conectar, bueno, vamos a hablar un poco también de la implementación y algunos desafíos que hay. Estábamos conversando aquí con el ingeniero anteriormente, justamente antes de su presentación, de algunos desafíos que ellos han tenido y él los mencionó también en su presentación. Y esos son desafíos que la verdad que se tienen en todas partes del mundo. Y finalmente vamos a terminar un poquito con la conexión que existe entre BIM y Lean, construcción Lean y la certificación LEED. Quiero partir con un concepto que no estoy seguro si ustedes han escuchado alguna vez. El concepto BIM es un concepto que se ha estado hablando mucho y la verdad que es un concepto comercial, es un nombre, ¿cierto?, que empezaron a expresar las empresas proveedoras de software y entró muy bien al mercado y hoy en día todo el mundo ha escuchado hablar de BIM, pero no sé si ustedes ya habían escuchado hablar del concepto de diseño y construcción virtual. Este es un concepto un poquito más genérico, es mucho más amplio y tiene relación con el uso de modelos virtuales, o sea, modelos en el computador, que son multidisciplinarios, o sea, incluyen de disciplinas como arquitectura, ingeniería estructural, ingeniería de instalaciones, mecánica, etcétera, y la construcción también, obviamente los procesos constructivos. E incluye las fases de diseño y construcción, y la idea es que estos modelos representan el producto de construcción. ¿Y con qué nos referimos al producto? A lo que es construido, a lo que nosotros vemos, ¿cierto? Vigas, losas, columnas, etcétera. Representa procesos de construcción, eso quiere decir cómo vamos a construir esos elementos que vemos, y a la organización, o sea, las personas que van a construirla. Y el uso de estos modelos, la idea es obviamente apoyar ciertos objetivos de negocio que sean claros y explícitos. No es usar la metodología, usar estas tecnologías simplemente porque son atractivas, ¿cierto?, porque creemos que son atractivas, pero sin pensar muy bien para qué las vamos a usar. Voy a ser un poco más claro de eso durante mi presentación. Ahora, este concepto entonces de diseño y construcción virtual, si pueden ver, ya es bastante más genérico que lo que es BIM. ¿Cómo calza BIM dentro de este concepto? Bueno, aquí tengo algunas transparencias para nuevamente ejemplificar a lo que me refiero con modelos de productos, procesos y organizaciones. Ese obviamente es un modelo tridimensional de un edificio habitacional, donde pueden ver una primera planta de hormigón armado, en este caso era postensado, con los estacionamientos, y después 4 pisos de estructura de madera para habitación. O sea, esto es un edificio residencial. Sin embargo, esto también es un modelo de producto. Esto es un sistema de información geográfica, pero que está representando vías, ¿cierto?, caminos, proyectos viales. Eso también es una representación
de algo que va a ser construido, de un camino en este caso, pero es en otro tipo de formato. Esto que está acá también es un modelo de producto, que es algo bastante más tradicional, de líneas y rectángulos, ¿cierto? Es un modelo de procesos. Básicamente un diagrama PERT, ¿cierto? Una planificación de proyecto. Cada uno de estos rectángulos amarillos representa algún tipo de actividad y todas las líneas que están entre medio, bueno, estos figuras celestes representan algún tipo de evento importante o entrega y las líneas representan simplemente conexiones de precedencia. Esto está entonces representando un proceso constructivo, bastante tradicional. También las cartas Gantt, que se usan bastante en construcción, también son diagramas, modelos de proceso. Lo que vemos acá es un modelo 4D, es un modelo que se ha vinculado elementos tridimensionales, un modelo tridimensional con un programa constructivo. Y ustedes pueden ver aquí cómo se va construyendo, incluso uno puede apreciar la posición de la grúa, cómo va cambiando, ¿cierto? Ahora pasó acá, y se van viendo cómo se van poniendo estos paneles tilt-up, estos muros que se construyen hormigonados sobre terreno y después se levantan, y todo lo que está perimetralmente son los muros que se hormigonaron en algún momento y ahora se están con la grúa levantando y se dan cuenta que se coloran rojo en el momento que se está levantando esos paneles y se están instalando acá. O sea, esto está representando el proceso constructivo, ¿ya? Es un distinto tipo de modelo de proceso, pero es un modelo de proceso también. Y esto que está acá es relativamente conocido por nosotros, ¿cierto? Parece ser un organigrama, ¿cierto? Que representa la organización de un proyecto y vemos las distintas figuras aquí representando grupos de trabajo o personas en particular y ciertas relaciones entre ellos. Este podría ser un organigrama tradicional que estaríamos representando la organización de un proyecto. Y en este caso es un modelo de proceso un poquito más sofisticado y estos unidades de grupos de personas, nosotros podemos representar también ciertas características de ellos. En este caso, por ejemplo, acá estamos representando las habilidades que tienen, habilidades de arquitectura, habilidades de biotecnología, habilidades mecánicas, porque este era un proyecto biomecánico, por eso, de biotecnología. Y los niveles de habilidades, medianos, bajos, altos, etc. Y acá ciertas características de la organización, cómo, ¿cierto?, las organizaciones se relacionan entre sí, si son matriciales, si son jerárquicas, etc. La fuerza de la organización matricial, etc. No quiero molestarlos con los detalles. Lo que quiero mostrarles es que esta es una representación un poquito más compleja de lo que es una organización, y en este caso después uno puede vincular esta organización con modelos de proceso, con por ejemplo esos diagramas PERT que les estaba mostrando antes, y con esto uno podría evaluar, dado esta organización específica, qué probabilidades tengo reales de cumplir la programación del proyecto que yo planeé, ¿cierto? Yo con mi diagramación de camino, mi modelación de camino crítico, el CPM, soy capaz de estimar una duración total del proyecto, pero ese es un análisis bastante reducido. Nosotros no estamos tomando en consideración realmente quiénes van a hacer ese trabajo. Con este tipo de modelos yo puedo efectivamente estimar cómo esta organización en particular va a afectar a mis probabilidades de cumplir con ese plazo. Con lo que les quiero mostrar con esto es que se puede modelar tanto el producto de muchas formas, el proceso de muchas formas, la organización de muchas formas. Y diseño y construcción virtual significa eso, significa el usar esos modelos de productos, procesos y organizaciones para fines, para objetivos de negocios específicos. Ahora, ¿cómo entra BIM dentro de todo este esquema de diseño y construcción virtual? Y eso vamos a hablar un poco. BIM viene de la sigla, ¿cierto? Building Information Model o Modeling. Se puede usar de las dos formas. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Obviamente es un modelo de información del edificio, pero realmente, ¿qué es lo que quiere decir? Mucha gente, sobre todo gente que ya lleva varios años de experiencia en la industria, tiene asociado el concepto ya muy claro de los que son los modelos tridimensionales. Entonces, cuando apareció el concepto de modelo BIM, que ya no es nuevo a propósito, o sea, ya lleva más de 10 años, 15 años, muchas veces lo asociaron directamente a un modelo 3D. Y yo quiero hacer la salvedad porque efectivamente BIM no es sinónimo de modelo 3D.
Un modelo 3D lo que hace es representar la geometría del producto que vamos a construir, la geometría del edificio, ¿cierto? Yo puedo ver las dimensiones y la posición de los elementos y la interconexión de los elementos. Un modelo BIM, por otro lado, es un modelo 3D más dos cosas que son bastante importantes: información e inteligencia. La información es básicamente una base de datos que está basada en un modelo de producto. Eso quiere decir que yo tengo una representación tridimensional del producto, pero yo puedo en cualquier momento consultar una viga y saber qué tipo de hormigón está haciendo, quién lo va a proveer, cuándo tiene que estar en obra, algunos problemas constructivos que tengo que tener cuidado, etcétera, etcétera. O sea, toda esa información y en general, por ejemplo, si vamos a hacer otro tipo de análisis, me interesa saber propiedades térmicas de los materiales, etcétera. Todo ese tipo de cosas es básicamente una base de datos que está inserta dentro de un esquema de modelo de producto. Y por otro lado, la inteligencia se refiere a modelación paramétrica. La modelación paramétrica se refiere básicamente a, o distingue básicamente cómo es representada la geometría en un modelo 3D. En modelos que no son paramétricos, los elementos son representados por geometrías y propiedades que son fijas. O sea, yo tengo un muro y ese muro, ¿cierto?, tiene un cierto largo, espesor y alto. Y esas propiedades están dadas y son fijas. Si yo quiero cambiar, alterar esa propiedad, ¿cierto?, tengo que arrastrar un muro y esa propiedad cambia, el largo del muro cambia. En el caso de modelos paramétricos, las propiedades del muro están dadas por ciertos parámetros que determinan la geometría y que determinan algunas propiedades no geométricas también. Entonces yo podría tener, por ejemplo, muros que están interconectados, y si yo muevo, por ejemplo, el muro del fondo y lo muevo hacia atrás, ¿cierto?, 10 metros, el muro que está acá, como están conectados, también se va a extender 10 metros. ¿Se dan cuenta? Entonces, el largo de este muro de acá está determinado no por una propiedad física, sino que por una interconexión, entre otros parámetros, ¿cierto?, por una interconexión entre este muro y el otro. Porque estos elementos, estas representaciones de elementos, entienden lo que son, en teoría, ¿cierto? Entiende que es un muro y entiende que cuando están interconectados los muros, si yo en la práctica necesito mover un muro, el otro también lo voy a necesitar mover. Si yo inserto una puerta o una ventana en el muro, obviamente se va a producir una penetración en ese muro para poder acoger la puerta. Si yo elimino la puerta, se va a eliminar esa penetración. Antiguamente los modelos 3D tradicionales como AutoCAD, ¿cierto?, nosotros para hacer una ventana dentro de un muro teníamos que hacerle la penetración. Después poníamos la ventana, ¿cierto?, y si eliminábamos la ventana, quedaba la penetración ahí. El muro no sabía que se le había salido la ventana, no tenía esa conciencia. Esa conciencia, ¿cierto?, que es una conciencia virtual y que es una conciencia programada, viene dada por este elemento de modelos paramétricos. Y hay ciertas plataformas que son más paramétricas que otras, ¿cierto?, y dependiendo del tipo de uso que le vayamos a dar, eso es distinto. Pero un poco lo que quiero acá mostrarles es que el modelo BIM no es simplemente un modelo 3D, sino que es un modelo 3D más información adicional y más modelos paramétricos, esta inteligencia adicional que hace que los elementos representados entiendan lo que son. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué es lo que es BIM? BIM es un modelo de producto en 3D con información e inteligencia. O sea, estamos viendo ya la diferencia entre diseño y construcción virtual y BIM, donde diseño y construcción virtual acogía modelos de productos, procesos y organizaciones. BIM es solamente un modelo de productos, una parte de eso. Pero además BIM es un conjunto de herramientas, métodos y análisis relacionados con los modelos de productos. O sea, no es solamente el modelo mismo, sino que cómo lo vamos a usar, cómo va a ser el flujo de trabajo en una empresa, cómo lo hicieron ellos, ¿cierto?, para poder utilizar ese modelo, no simplemente generar el modelo, sino que ellos tuvieron que organizarse, tuvieron que generar un proceso de trabajo, de relación, de discusión con el modelo, de comunicación de los conflictos a las distintas partes interesadas, después de actualización del modelo. Todo ese tipo de cosas no son menores. Entonces, cuando hablamos de BIM, y por eso es que se habla de model y modeling. Model se refiere más bien a esta parte, al modelo de producto, y el modeling se refiere a esta otra parte. ¿Ya? Después más adelante quizás se entienda mejor por qué estoy haciendo esta distinción. Ahora, ¿cuáles son los usos, las principales aplicaciones de BIM dentro de
la industria de la edificación, digamos muy bien. Acá yo puse algunas de las principales y vamos a tratar de ir dando ejemplos de algunas de estas, pero la verdad que también puse estos puntos suspensivos acá, y estos puntos suspensivos lo que quieren decir es que la verdad que esto es algo que sigue cambiando todo el tiempo, siempre están saliendo nuevos usos de estos modelos de productos, hay nuevas formas que se podrían utilizar. Pero acá podemos ver, por ejemplo, el chequeo de interferencia o coordinación de especialidades, que era uno de los usos que le dieron, ¿cierto?, en el proyecto Cubo. Análisis de sustentabilidad, en este caso no se hicieron análisis de sustentabilidad, pero vamos a hablar un poquito de eso. Prefabricación, constructabilidad se hizo bastante, ¿cierto?, cuando detectaban esas diferencias entre las escaleras que venían bajando y la plataforma de llegada, ¿cierto?, esa diferencia es un análisis constructivo, o la altura entre la losa y el fondo de la viga, ese es un análisis constructivo. La gente de construcción son la que tiene más experiencia y se puede dar cuenta, o por ejemplo esa viga que llegaba y después tenía cambiaba de sección, la gente de construcción tiene la experiencia para darse cuenta que eso va a ser un problema después cuando se haga el acabado, ¿cierto?, y se ponga el granito. Eso generalmente gente que no tiene experiencia de construcción no se da cuenta. Eso es lo que se llama un análisis de constructabilidad. Chequeos de conformidad, por ejemplo, lo que hicieron ellos es chequear de que en la fachada, hubiera una zona que estaba techada, que no estaba considerada. Ese tipo de chequeo hoy en día se pueden automatizar incluso con algunas herramientas. Obviamente comunicación. Dieron varios ejemplos aquí de comunicación tanto con inversionistas como con los trabajadores mismos. Marketing es algo que no hablaron en este proyecto, pero la verdad que es uno de los principales usos, o digamos de los primeros usos que muchas empresas le dan es marketing. Decirles, miren, estoy usando BIM, ¿cierto?, y con eso se ganan nuevos proyectos. Y es una ventaja competitiva hasta cierto punto, pero es una ventaja de corto plazo. Obviamente, una vez que mi competencia empiece a hacer modelos BIM, ya no es una ventaja. Pero sí es algo que sobre todo en las etapas tempranas de la implementación se usa. Cubicaciones, o traduciendo, ¿cierto?, a peruanos son los metrajes, así es como le llamamos nosotros, metrajes y estimación de costos, ¿cierto?, poder estimar cantidades y estimar costos a partir de ellas. Y ingeniería concurrente, diseño colaborativo, que está muy relacionado con lo que mencionaba el ingeniero, el tema de que sean los arquitectos y los ingenieros, todos los proyectistas los que tienen que hacer estos modelos. Y la documentación de la obra, ¿cierto? Estos modelos BIM finalmente, como son capaces de albergar información, bases de datos, uno puede usarlos para documentar cómo se hizo una construcción. Entonces voy a hablar rápidamente un poquito sobre algunas aplicaciones. Coordinación de especialidades es uno de los principales usos que se está dando. En Chile la verdad que hay muchos proyectos hoy en día que se está haciendo coordinación de especialidades, sobre todo en proyectos complejos como hospitales, centros de datos, edificios inteligentes, donde hay muchas instalaciones, climas, electricidad, cables de datos, ¿cierto?, etcétera, redes de protección al fuego, todo ese tipo de cosas se interfieren mucho, y aquí es donde este tipo de análisis es muy importante. Yo diría que es el primer uso que le están dando. Y la gracia de este tipo de análisis es que se puede realizar tanto en etapas de diseño conceptual, al principio del proyecto, como ya durante la construcción propiamente tal. Obviamente los niveles de detalle cambian. A niveles conceptuales nosotros hacemos una modelación que es mucho más genérica y burda, por decirlo así, bloques que representan ciertas cosas, y hacemos ciertos análisis más globales. Y después en la etapa de construcción podemos ya hacer análisis mucho más finos. Puede ser manual o automático, y también puede ser en 3 dimensiones o en 4 dimensiones. Vamos a hablar un poquito de eso ahora. Algunos impactos que produce este tipo de análisis es la reducción de las solicitudes de información. Ustedes saben que durante la obra, a medida que se va construyendo, se empiezan a estudiar mejor los planos, empiezan a llegar los planos con más detalle, y ahí es donde empiezan a salir las dudas. Aquí hay algo extraño, y uno manda una solicitud de información al proyectista, al arquitecto, al que corresponda, y eso toma un tiempo en procesarse, tiempo en el cual por mientras uno en la obra tiene que estar esperando, y eso a veces pueden ser 2 semanas, y tiene que cambiar el proceso constructivo, la secuencia, para poder esperar eso, o a veces incluso detener la obra. Obviamente eso tiene impactos bastante grandes, por lo tanto la idea aquí es reducir esas solicitudes de información, porque muy bien, como decía el ingeniero, se hace ese análisis previo en forma virtual, antes de ir a terreno y tener esos costos asociados.
las órdenes de cambio, tener que cambiar el diseño producto de estas interferencias, y también conflicto entre actores, que es muy importante. Obviamente cuando existen problemas de diseño, se empiezan a echar la culpa, ¿cierto? Porque alguien va a tener que pagar esos plazos extra, esos cambios, esas demoliciones, etc. Entonces se producen roces entre los actores del proyecto. Y acá, con este tipo de análisis, se evita un poco ese problema. Acá hay algunos ejemplos de interferencia. Esta es una vivienda en la cual, ¿cierto?, está se puede ver ahí los ductos de ventilación, cómo chocaban con todo lo que era el entramado de vigas de piso, tanto ahí, allá, acá, en distintos sectores. Este es un análisis manual, eso quiere decir que se hizo el modelo y visualmente, como decía el ingeniero, ¿cierto?, se hace un recorrido virtual, o sea, uno recorre virtualmente la obra y se va dando cuenta de estos tipos de conflictos. Ahora, obviamente, el problema de hacer algo manual es que de repente pueden haber cosas que uno no alcance a ver, uno no lo vea. Entonces, también se pueden hacer análisis automáticos. Y este tipo, por ejemplo, este es un proyecto que estamos trabajando con un centro de datos, en el cual tiene muchos bancos de ductos subterráneos. Con los ductos llevan cableado eléctrico y hay a muchos niveles de profundidad y que van alimentando distintos equipos. Entonces, obviamente, se producen unos enjambres de bancos de ductos. Esto estamos hablando, puede ser 1,5 metros por 1,5 metros de hormigón, con los ductos del medio, y se producen ese tipo de conflictos. Este análisis fue automático, es algo, en este caso creo que estábamos usando Revit. Revit hizo ese análisis automático, me crea una lista de conflictos, y en ese caso yo tengo seleccionado ese conflicto en particular y me muestra ahí, me resalta en el modelo dónde está ese conflicto en el modelo. Yo puedo estudiarlo y puedo ver la solución. Entonces, obviamente este tipo de análisis es bastante más poderoso porque eso no quiere decir que no vamos a hacer un chequeo visual manual, pero de todas formas nos ayuda bastante. Estos son análisis en 3 dimensiones. Aquí no les traje un ejemplo de análisis en 4 dimensiones donde hay elementos en una obra que cambian en el tiempo, ¿cierto?, que a veces están y después no están, como por ejemplo todo lo que tiene que ver el encofrado, ¿cierto? El encofrado nosotros lo ponemos pero después lo sacamos, o todo lo que es la estructura de apoyo de los andamios, etc. Entonces a veces se producen problemas de coordinación de especialidades entre esos elementos. Eso quiere decir el análisis en 4 dimensiones. El tema de comunicación es bien clave. Esta figura que bueno, está en inglés, pero yo creo que la figura es bastante representativa del problema, ¿cierto? Tenemos acá una persona, el jefe de obra podría ser, y acá podría ser, qué sé yo, el arquitecto, ingeniero o inversionista o alguna persona no técnica, y los dos están mirando el mismo plano y dicen, ahora sí que entiendo el proyecto completamente, ¿no? Y los dos, ¿cierto?, tienen visiones mentales completamente distintas sobre el proyecto. Y eso, que puede ser gracioso, es completamente cierto. Y el problema es que no somos capaces de verlo. Si nosotros tuviéramos, ¿cierto?, nubecitas que salieran de nuestra cabeza y mostraran lo que nosotros cada uno está pensando, nos daríamos cuenta que esto pasa bastante frecuente y que es un problema bastante serio. Entonces, la idea es que los modelos los modelos BIM, nos permiten hacer este tipo o detectar este tipo de problemas y mejorar la comunicación. Es mucho más claro ver, ¿cierto?, una representación de este tipo, en el cual inmediatamente en un par de segundos podemos apreciar, ¿cierto?, que esta es un tipo de vivienda, la característica, el número de pisos, ¿cierto?, la forma que tienen los techos, las pendientes, que hay una rampa, etcétera. Podemos apreciar mucha más información en una cantidad de tiempo corto que si hacemos un análisis, que empezamos a mirar los planos así, ¿no? Incluso para gente técnica, uno creería que de repente esto pasa solamente con gente no técnica, con los inversionistas o con los mandantes, pero incluso entre la gente técnica se demora más tiempo en entender esta información y a veces tampoco la entienden tan bien, ¿no? Acá hay algunos ejemplos que hemos usado bastante similar un poco a lo que mostraban en la presentación anterior, de comunicarle a los obreros lo que iban a hacer, usando modelos en 3 dimensiones y modelos en 4 dimensiones. Nosotros sí aquí no íbamos a la oficina central, sino que esto era en terreno, en un trailer, ¿cierto?, en el container donde estaba la obra, donde iban a firmar la gente, donde tenían todos los planos. Teníamos una pizarra con un proyector que no se alcanza a ver aquí, está muy oscuro,
y revisábamos el trabajo que iban a hacer cada día en la mañana. 15 minutos antes de empezar la obra, revisábamos el proyecto. Acá estábamos con la cuadrilla de tabiquería de madera. Ahí hay algún detalle de la discusión después que se genera, porque uno empieza a resolver conflictos. Y ahí, aunque es una visión 2D, esto es una vista del modelo en 3D. No estamos trabajando con planos CAD, ¿cierto? En 2 dimensiones. Esto es una vista en 2 dimensiones de esto que está acá, que no sé si lo alcanzan a ver bien, pero es una vista en 3 dimensiones de toda la tabiquería de madera, con, ¿cierto?, palo por palo de madera, horizontal y vertical. Acá es una vista en 2 dimensiones y estábamos resolviendo un conflicto de una intersección de muros. En estas otras fotos de abajo se puede ver todo lo que es la parte de estructuras y muros de sobrecimiento en un edificio de estacionamiento, bastante similar al ejemplo que estaban mostrando anteriormente, con las rampas y todo el tipo de cosas, y usamos el modelo para explicarle a los trabajadores qué iban a estar haciendo cada día. Y ese es el jefe de obra, que no es una persona obviamente que necesariamente tenga muchos conocimientos de computación. Él no hizo el modelo, pero él era capaz de manipular el modelo, o sea, de rotar el modelo, de hacer zoom, para poder mostrarles y explicarles a sus trabajadores, que son estos que están acá. Y si se dan cuenta, tampoco estamos hablando de trabajadores muy sofisticados. Acá estamos este es un proyecto que hicimos en Estados Unidos. Pero toda la cuadrilla de hormigón es una cuadrilla mexicana. El jefe de obra es gringo, que hablaba cero español. Y la cuadrilla mexicana, habían 2 que hablaban un poco de inglés. Entonces, obviamente hay problemas de comunicación, barreras de comunicación grandes, que estos modelos ayudan bastante a mejorar. Este otro caso de comunicación con actores no técnicos, esta es, la foto no se ve muy clara, pero es un juzgado, ¿ya? Y lo que se hizo un modelo virtual del juzgado y usando un cierto tipo de ambiente de visualización que se llama Cave, que es como una cueva, con pantallas a los distintos lados, permite hacer una inmersión dentro del modelo 3D y permite tener una mucho mejor idea de cómo va a lucir el lugar. Entonces se llamó a los usuarios de este juzgado, se llamó a gente que iba a ser jueces, a gente que iba a ser jurado, a abogados, no se llamó a los reos porque no estaban muy dispuestos a participar, pero sí se llamó a todos los principales usuarios y ellos se metían en este ambiente virtual y visualizaban cómo iba a ser este espacio. Y empezaron a dar algunas sugerencias, decir, mira, aquí este problema no se ve muy bien desde acá, se produce ciertos reflejos aquí en la estructura de atrás del juez, etc. Entonces se puede incorporar la retroalimentación de actores que no son técnicos, que si uno les pasara un montón de planos no serían capaces de entender qué es lo que está pasando. Otro tipo, otra área de aplicación, ¿cierto?, es el tema de metraje, o cubicación, y estimación de costo. Este tipo, o sea, los modelos BIM son expertos, son muy buenos para extraer cantidades, ¿ya? Eso es lo que hacen mejor, o una de las cosas que hacen mejores. Y eso puede ser usado obviamente para hacer estimaciones de costo, orden de materiales, etc. Lo bueno es esto que obviamente se puede hacer tanto en etapas tempranas de diseño conceptual como durante la construcción misma. Durante etapas tempranas se hace lo que se llama estimaciones conceptuales, que uno hace modelos más burdos que representan volúmenes, superficie, y en base a esas cantidades más genéricas uno es capaz de hacer estimaciones de lo que va a costar un proyecto. Y durante la etapa de construcción, cuando se tiene más información y hay un modelo que tiene mayor nivel de detalle, se hacen estimaciones detalladas y se puede contar, uno podría contar hasta clavo por clavo si quisiera. Ahora hay un tema así importante que es cuánto nivel de detalle le queremos poner a un modelo. Obviamente modelar hasta los clavos es un esfuerzo que es demasiado grande, que el beneficio puede ser demasiado chico comparativamente. Por lo tanto hay que tomar decisiones hasta qué nivel uno quiere modelar. Ahora, esas